Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y en primer lugar quiero agradecerte por conectar conmigo. Espero dejarte una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una idea y lo que es más especial, una parte de la Biblia que tú puedas aplicar para tu propia vida, en tu entorno, en tus relaciones. No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo esta información y estas pequeñas prédicas que estoy seguro van a ser para tu bendición y tu beneficio. Hoy en Conexión Vertical vamos a hablar acerca de el perdón de Dios. ¿Es verdad que Dios perdona todos los pecados, todos? ¿O hay algún pecado que Él no perdona? Y porque esto siempre es una pregunta que tenemos. Bueno, ¿qué tanto de mi maldad Dios perdona y qué tanto no perdona? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cómo puedo vivir mi vida tranquilo después de haber cometido pecados terribles en mi vida? Y para esto vamos a la historia. Vamos a hablar de un rey que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y estamos hablando del rey de Israel, el rey David. Un hombre que era cantor de Israel, que adoraba a Dios con todo su corazón, pero que tuvo momentos oscuros en su vida, como tal vez tú has tenido momentos oscuros, momentos que te generan cierta presión, cierta insatisfacción, cierta vergüenza, que no quieres ni siquiera recordar. Por ahí dicen los psicólogos que el sinónimo de una mala memoria es una conciencia limpia. Y es verdad, porque queremos olvidar aquellas cosas que hemos hecho mal, eh, aquellos desaciertos que hemos tenido en la vida. Queremos olvidarnos de eso, no acordarnos nunca. Pero ahí están y han sido reales y para algunos ha sido más notorio estos pecados, pero no significa que no tengan el valor que les debemos dar y el trato merecido que debe tener las faltas y los errores, los desaciertos que hemos cometido en nuestras vidas. Al hablar del rey David, obviamente tenemos que recordar la historia. Y dice la Biblia que en época de batalla, cuando los reyes salían a la guerra, incluido el rey David, un día decidió no salir a la guerra. Y dice la escritura que en la tarde se levantó, se quedó haciendo pereza, haciendo ocio, y se levantó en la tarde y empezó a pasearse por el palacio real. Y entonces se asomó y vio una mujer, una hermosa mujer que se estaba bañando. Y empezó a sembrarse una semilla de adulterio en su corazón. Y mandó a su gente para que llamaran a esta mujer. Y dice la Biblia que tuvo relaciones sexuales con ella y la envió a su casa. Pero pues como ustedes saben, algunos pecados se notan, otros no se notan, este se notó porque ella quedó embarazada. Entonces el rey David, como tal vez a ti te ha sucedido que dices una mentira y para tapar esta mentira dices otra, o cometes una falta o un pecado y para taparlo cometes otro y otro. Entonces dijo, bueno, ¿quién es el esposo de esta mujer? Y le informaron que era uno de sus generales, el esposo de Betsabé, que se llamaba Urías Eteo. Y este hombre era leal al rey, era leal a él mismo, era uno de sus mejores soldados en la batalla. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo que ya era tiempo de un descanso, que él quería que fuera y estuviera con su mujer y se tomara el fin de semana de puente. Pero este hombre dice la Biblia que no quiso ir a la casa porque estaba en época de batalla y los generales y los soldados de alto nivel, de alto rango, eran leales a su rey. El segundo golpe para David, porque se encontró con que el esposo de la mujer con quien había caído en adulterio era un hombre leal a él mismo. Imagínense ustedes. Entonces la segunda noche lo volvió a llamar y le dijo, no, quédate y cenas conmigo, y empezó a darle licor y le empezó a dar vino hasta que lo emborrachó. Porque él dijo, si está borracho, seguro va con su esposa y tiene relaciones sexuales con ella. Y entonces el hijo ya no va a ser mío, sino de su propio esposo. Y resulta que este hombre, con todo y la embriaguez, porque David lo emborrachó, se volvió a quedar a las puertas del palacio del rey, guardando lealtad al rey. Tercer pecado, tercera falta. Pero entonces David fue más lejos.
como tal vez tú has cometido adulterio, o has robado, o has mentido, o tienes un vicio oculto, o pensamientos que no puedes controlar, que solamente Dios y tú conocen. Pero David cada vez como que se enredaba más en el tema, hasta que averiguó acerca de la próxima batalla que tenían, del próximo enfrentamiento, y dio unas instrucciones para que mataran a este hombre, al esposo de Betsabé, a Urías, de tal manera que fue un asesinato. Él fue el autor intelectual de la muerte de Urías, Eteo, y lo envió a la guerra, a un lugar donde no debía estar un general, y justamente los flecheros lo alcanzaron y lo mataron. Entonces lo que comenzó con una mirada por su ventana se convirtió luego en un adulterio, luego en un intento de asesinato, luego en querer ocultar su responsabilidad y finalmente en un asesinato. Y este era el rey David, el cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y tal vez tú has tenido en tu vida o hoy estás experimentando algo bien difícil. Tal vez estás en adulterio, tal vez tienes una relación oculta que no sabes cómo controlar, no sabes cómo llevar. O tal vez has hecho algo incorrecto, tal vez eres una mujer que ha cometido aborto y cargas con ese yugo dentro de ti porque sufres con esto. O no sé, hay tantas cosas que los seres humanos podemos tener ocultas o podemos estar haciendo mal. Pero entonces dice la historia, dice la Biblia, que un día un profeta que se llamaba Natán se le acercó a David y le contó una historia. Y le dijo, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, mucho ganado. Y el hombre pobre solamente tenía un corderito, tenía una ovejita, no más. Pero este hombre rico le robó la ovejita al hombre pobre. Y cuando llegaron unos invitados, él no tomó de sus ovejas, ni de sus vacas, ni de su ganado, sino tomó esta ovejita y la sacrificó para darles de comer. Entonces el rey David se enfureció y dijo, este hombre tiene que devolver 4 veces lo que hizo y es un hombre que es digno de muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, porque se nos olvida fácil los errores o los queremos ocultar o los queremos tapar, pero algún día alguien los sacará a la luz. Dice la Biblia que todo lo que está oculto saldrá a la luz, tarde o temprano. Y tal vez hoy tú digas, no, esto yo lo tengo muy bien oculto y nunca saldrá a la luz. Pero la Biblia dice que un día saldrá a la luz. Porque Dios también le puede revelar a hombres de Dios, a profetas, que hay cosas que están sin resolver en tu vida. De tal manera que David finalmente se arrodilló y se arrepintió de su pecado y escribió el Salmo 51. En cualquier momento lo puedes leer, es impresionante. Como dice, Señor, acuérdate en tu misericordia de mí, conforme a tus misericordias, a tus piedades. Borra mis rebeliones, que mi pecado se aparte de mí, que no saques, que no eches de mí tu Santo Espíritu. Y saben, el rey David se arrepintió genuinamente, como tú te puedes arrepentir genuinamente. No hay pecado muy grande que Dios no perdone. Y Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Por eso la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Como el hijo pródigo también cuando partió un día se arrepintió y volvió con todo su corazón a los brazos del Padre. Y Dios le perdonó todos sus pecados. Sin embargo, nosotros sabemos que las cosas malas que hacemos tienen consecuencias. Y tenemos que cosechar algunas consecuencias de estas decisiones malas. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Tenemos un Dios tan extraordinario que aún en su misericordia puede quitar algunas de las consecuencias de esos pecados. Puede borrarlas, puede darnos una oportunidad para que comencemos de nuevo, para que sin importar lo que hicimos y de corazón nos arrepentimos, como cuando Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo confrontó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Y le preguntó 3 veces y lo mandó a ser pastor de Israel, pastor de la primera iglesia en Jerusalén. Y Pedro fue tan usado por Dios.
Pero hay algo sorprendente en toda esta historia, porque a pesar de que David cosechó algunas consecuencias de su pecado, también vemos cómo la misericordia de Dios se extendió sobre él, como se puede extender sobre tu vida, sin importar cuál ha sido tu historia. No importa qué pecado has cometido o en qué pecado estás. Si te arrepientes, Dios te puede consolar y Dios te puede levantar y Dios te puede amar y expresarte muchísimo amor. Es parte de mi testimonio, es parte de mi vida. Fíjense que David cometió adulterio con Betsabé y ella quedó embarazada de su primer hijo, que murió. Este hijo no pudo vivir, murió, y a pesar de que David ayunó y David convocó ayuno en todo su reino, en todo el palacio, pero el niño murió. El niño murió como consecuencia de su pecado. Sin embargo, dice la Biblia, aquí es donde yo me quiero detener, dice que David consoló a Betsabé. Ya Urías había muerto, ya Betsabé estaba conviviendo con el rey y la hizo su esposa, y dice que la consoló, pero fíjense que la Biblia dice que Dios amó a este hijo nuevo que Dios le dio a Betsabé y a David. Y estamos hablando de nada menos que el rey Salomón. O sea, el heredero de David no fue ningún otro hijo, fue el rey Salomón, que vino de una relación con Betsabé, con quien la historia comenzó en adulterio. Y es que no importa tanto cómo comenzó tu historia, sino cómo va a terminar. Dios te puede restaurar. Tal vez tú has tenido que pasar por el adulterio, o has tenido que pasar por el divorcio, y tal vez te has tenido que volver a casar y no ha sido fácil llevar tu segunda relación. Yo pasé por el divorcio, yo fui pastor de una iglesia de 300 miembros aproximadamente, tuve un éxito relativo, Dios me usó, pude ayudar a muchas personas a restaurarse, pero mi primer matrimonio se acabó, terminé en divorcio, terminé separándome, terminé casándome después con quien hoy es mi esposa, mi amada esposa, que es una preciosa mujer, una mujer piadosa, una mujer que me apoya, que me respalda, que me ama, con quien estamos disfrutando el privilegio de la restauración de Dios. Yo nunca me puedo enorgullecer de haber pasado por el divorcio ni de haber cometido adulterio. Jamás nos vamos a enorgullecer de esto, pero sí nos enorgullecemos de ser hijos de Dios, de haber recibido la restauración de Dios, de haber recibido nuestro Salomón, porque nuestro Salomón es un fruto precioso que Dios nos da el privilegio de tener a partir de este tiempo. Porque fue Salomón quien heredó, y Salomón fue el hombre más sabio que existió en el Antiguo Testamento. Escribió los Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés. Como sé que Dios me dará a mí el privilegio de levantar mi ministerio nuevamente y de servirle con todo mi corazón. Sé que mucha gente se sintió defraudada, como el rey David defraudó mucha gente también, pero finalmente lo levantó. Saben, la Biblia dice que los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Yo pasé tiempos muy difíciles, caí en una profunda depresión, y aparte de eso también caí en el alcoholismo y me aparté de Dios, como se apartó el hijo pródigo, como se apartó Salomón o David en este espacio que les estoy contando. Pero cómo Dios lo restauró y cómo Dios lo levantó de manera extraordinaria. No importa qué tan bajo has caído, no importa lo que la gente ha dicho de ti, no importa el menosprecio de las personas hacia ti como consecuencia de tu pecado. Lo que importa es que Dios te restaura y te levanta. Y hoy no es tiempo de culpar a nadie. Saben, yo durante mucho tiempo culpé a mucha gente. Culpé a mi ex esposa, culpé la iglesia que tuve, culpé el equipo que tuve, culpé los líderes que tuve, los pastores que tuve, que estaban bajo mi gobierno en la conformación de un equipo pastoral. Culpé a todo el mundo hasta que decidí no voy a culpar a nadie más. El único culpable de los resultados de mi vida soy yo, y más bien voy a asumir la responsabilidad y voy a trabajar por restaurar. Y hoy con todo mi amor quiero restaurar, porque sé que hay cientos de personas, inclusive que van a las iglesias,
que se encuentran mal, que están decepcionados de ellos mismos, que no encuentran una ruta. Pero yo quiero decirte que el Señor te puede levantar, que el Señor te puede entregar tu Salomón, tu rey Salomón, que puede ser el resultado de una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta oportunidad que Dios te dé. Dios está esperando solo una cosa, y es que tú voltees tu mirada al cielo y te vuelvas a Él con todo tu corazón y te entregues sin reservas. Y si tú eres creyente o si tú has sido líder o has sido pastor y has caído en pecado o has caído en adulterio o te has apartado de Dios, yo quiero decirte que Dios tiene todo el poder para levantarte y llevarte más alto, muy lejos. Porque también la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es un Dios de restauración. Yo quiero bendecirte hoy con todo mi corazón y decirte que Dios sí sabe levantar a su gente. Dios sí sabe resucitar a sus muertos. Como cuando Dios resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días en la tumba, y le gritó a la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo resucitó y lo levantó otra vez. Y estoy seguro que Dios puede resucitarte y levantarte otra vez y llevarte a un nivel mayor inclusive que el que tuviste antes. ¿Saben? De David vino, de su descendencia, vino el Señor Jesucristo como otro acto de misericordia para el rey David. Entonces, deja tu pasado atrás, deja de culpar a los demás por tus pecados, por tus faltas, asume la responsabilidad, pero arrepiéntete y vuélvete al Señor con todo tu corazón y el Señor te restaurará. Y saben, si hay un solo pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Significa que si alguien te habla a ti de Jesús y te predica el Evangelio es esto, buenas noticias, que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz y que resucitó al tercer día y que está vivo y que es real y que tú necesitas ese Salvador. Pero si tú lo rechazas de plano, ese pecado no te será perdonado. Dice la Biblia que los que han creído en el Hijo de Dios tienen salvación, pero los que han rechazado creer en el Hijo de Dios tienen perdición eterna. Y sé que no es lo que tú quieres. Estoy convencido que no hay ninguna razón para que tú no aceptes al Señor Jesucristo en tu vida como tu único Señor y Salvador. Y Él va a perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Todos los cargó en la cruz. ¿Saben? Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, en un momento, toda la ira de Dios cayó sobre Él. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue una ruptura eterna, porque el Señor estaba cargando con tus pecados, con mis pecados en la cruz, para luego resucitar y regalarnos la vida eterna. Esto es muy serio, sobre todo en esta época que estamos viviendo, donde se están levantando pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Tenemos un gran problema con el coronavirus, que ya hablaremos de esto también. Pero es la oportunidad para volvernos con todo el corazón, con todo nuestro corazón al Señor y entregarle nuestras vidas y dejar que Él la gobierne, que Él tome control. Dice la Biblia que Él nos protege y nos guarda de la peste destructora. Yo te animo a que te acerques al Señor, que le entregues tu corazón, que lo hagas a Él el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. Y si quieres, yo te puedo dar una oportunidad hoy para que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Repite conmigo esto. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco que he hecho cosas incorrectas en mi vida. Y si estás hoy pasando por algún pecado, que tú sabes que eso está mal, que no es lo correcto, y quieres salirte de ahí, dile eso a través de la oración como estamos haciendo. Dile, Señor, yo quiero ser libre de mis pecados. Y sé sincero con Dios. Dile, Señor, me gusta pecar, por eso lo hago. Pero me quiero salir de ahí porque quiero tener libertad. Yo te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Gobierna mi vida y conviértete el Señor de mi ser, de mi corazón, de mi alma, de mi mente.
Te entrego toda mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te doy gracias, Señor, porque perdonas todos mis pecados. Si eso es lo que está en tu corazón, el Señor vendrá y cambiará y restaurará tu vida y la llevará a otro nivel. Te dejo con esta conexión vertical. No olvides darle like, suscribirte y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.